¿Listo? Bueno, bienvenidos a todos en este video, donde exploraremos cómo las políticas macroeconómicas impactan a las empresas. Este conocimiento es esencial para entender cómo las organizaciones toman decisiones en torno a un ambiente económico cambiante. Los integrantes de este equipo son Byron Mauricio Cabrera, José Daniel Gómez, Juan Pablo Rodríguez y quien les habla, Gina Paola Sánchez. Entonces vamos a analizar las 4 maneras claves para entender un poco más estos modelos. Comenzamos por las tasas de interés. Las tasas de interés son una herramienta de política monetaria que influye directamente en el financiamiento empresarial. Cuando las tasas suben, el costo de los préstamos aumenta, lo que puede limitar al acceso de los créditos por muchas empresas. Este no solo afecta sus proyectos de expansión, sino también su liquidez. Vamos a un ejemplo práctico. Pensemos en una pequeña empresa que desea invertir en una maquinaria para aumentar precisamente su producción. Si las tasas son altas, el costo va a ser del préstamo superior a lo esperado. Por eso es que obliga muchas veces a estas empresas a posponer su inversión. Por otro lado, tasas de interés bajas incentivan a las empresas precisamente a financiar proyectos más grandes, impulsando así su crecimiento. Ahora la relación con la economía general. Para tener en cuenta, hay que mantener las tasas bajas por mucho tiempo para generar una inflación, lo que a su vez reduce el poder adquisitivo de los consumidores y afecta muchas veces las ventas. Por eso los bancos centrales deben enfocar su equilibrio que beneficie tanto a las empresas como a la economía. Ahora hemos visto cómo las tasas de interés influyen en las empresas. Pasemos al segundo punto, la política fiscal. Bueno, Pau, muchas gracias por esa introducción y como tú lo dices, ahora exploraremos cómo las decisiones del gobierno sobre los impuestos y el gasto público afectan a las empresas, lo que conocemos como política fiscal. ¿Cuál es el impacto de los impuestos? Cuando los impuestos corporativos aumentan, las empresas enfrentan mayores costos, lo que puede reducir su capacidad para invertir en innovación o contratar más personal. Además, impuestos indirectos como el IVA encarecen los productos, afectando la demanda. Al hablar de gasto público, nos damos cuenta que el gasto público eficiente en infraestructura, educación o tecnología puede beneficiar a las empresas al mejorar un entorno operativo. Sin embargo, un gasto público excesivo puede generar déficits fiscales, lo que generalmente se traduce en impuestos más altos a largo plazo. Un ejemplo práctico de esto sería, imaginémonos, por ejemplo, una empresa de transporte que depende de carreteras en buen estado. Si el gobierno invierte en infraestructura, esta empresa reduce costos logísticos, mejorando su competitividad. Pero si los impuestos al combustible aumentan para financiar esos proyectos, podría haberse afectado negativamente también. Como lo hemos visto, la política fiscal tiene un impacto significativo. Ahora analicemos cómo las políticas cambiarias afectan a las empresas. Listo. Como tercer punto, eh, y algo súper importante, que son las políticas cambiarias, que tiene que ver con las empresas que operan en mercados internacionales. Entonces, el primer punto de esto es el tipo de cambio y el comercio exterior. Entonces, el tipo de cambio afecta directamente a las empresas que importan o exportan. Y una devaluación puede hacer que los productos nacionales sean más competitivos, pero a nivel extranjero, internacional. Y esto lo que hace es que beneficia a los exportadores. Sin embargo, las empresas que dependen de insumos importados enfrentan mayores costos de producción. Bueno, ahora vemos riesgo cambiario, que esto, las fluctuaciones del tipo de cambio, lo que hace es generar incertidumbre en las empresas internacionales. Y lo que se hace para mitigar estos efectos es que se implementan estrategias de cobertura financiera, aunque esto puede añadir costos adicionales. Podemos pensar un ejemplo práctico y es una empresa que importa tecnología para fabricar electrodomésticos. Entonces, si el dólar sube, los costos de los insumos también aumentan y
en muchos casos la empresa podría verse obligada a subir los precios, lo que hace que su competitividad sea afectada. Bueno, ese tercer punto súper importante. Ahora vamos a otro también importante y es cómo las políticas macroeconómicas influyen en el consumo y en la inversión. La última forma en que las políticas macroeconómicas afectan a las empresas es a través del consumo y la inversión. Ambos son motores esenciales de la economía que, al verse influenciados por decisiones gubernamentales, generan impactos significativos en las operaciones de las organizaciones. Comencemos con el consumo. Por ejemplo, la inflación, que ocurre cuando los precios suben de manera generalizada, afecta el poder adquisitivo de los consumidores. Cuando los ingresos no crecen al mismo ritmo que la inflación, las personas reducen sus gastos, lo que afecta directamente a las empresas que dependen de un flujo constante de ventas, como por ejemplo una empresa de bienes de consumo masivo podría experimentar una caída en la demanda de sus productos porque los clientes obviamente priorizan sus compras en necesidades básicas o más accesibles. Por otro lado, la inversión tanto pública como privada también se ve afectada. Cuando el entorno macroeconómico es estable y predecible, las empresas tienden a invertir en expansión, tecnología y nuevos proyectos. Sin embargo, si existen incertidumbres como tasas de interés fluctuantes o políticas fiscales inestables, las empresas optan por mantener sus recursos en reservas en lugar de arriesgarse. Y esto obviamente frena el crecimiento económico y la generación de empleo. Un caso o ejemplo concreto para entender este punto es el impacto que podría tener en la Universidad de Anne un aumento en las tasas de interés. Si estas suben, los estudiantes que dependen de créditos educativos para financiar su formación enfrentarían mayores costos, lo que podría reducir la cantidad de matrículas en programas de educación superior. A nivel institucional, esto puede limitar la inversión en infraestructura o en el desarrollo de nuevos programas académicos, afectando tanto a la universidad como al sistema educativo en general. Como conclusión general, podríamos decir que las políticas macroeconómicas influyen profundamente en las empresas, desde el costo del financiamiento hasta la capacidad de consumo de sus clientes y las decisiones de inversión. Obviamente, comprender estos efectos permite a las organizaciones adaptarse mejor y aprovechar oportunidades en un entorno económico cambiante. Muchísimas gracias.